C.S. Lewis, uno de los grandes gigantes intelectuales del siglo XX, conocido por ser autor de las Crónicas de Narnia, dijo: "El cristianismo, si es falso, no tiene importancia, y si es verdadero, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es medianamente importante. Vengo de una familia de abogados y, lógicamente, quería ver documentos originales y fuentes. Nunca antes había buscado esa evidencia y estaba admirado por todas las pruebas que existen para la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Al leer estos documentos que encontramos en el Nuevo Testamento, llegué a la conclusión de que es verdad. Uno de mis últimos casos fue en la Corte de Apelaciones frente a Lord Denning, una mente brillante y quizá el mejor juez del siglo XX. Él dijo en una ocasión que su Biblia era el libro más usado que poseía. Él examinó la evidencia con mucha atención y llegó a la conclusión de que es verdad. Un antiguo profesor de historia en Oxford describió la resurrección como el hecho más autentificado de la historia. No me había dado cuenta de cuántos pioneros de la ciencia moderna eran creyentes. Descartes, Newton, Kepler, Galileo, Locke, Copérnico, Faraday, Kelvin, Pasteur. Francis Collins, un gran científico de nuestra época, fue director del proyecto de genoma humano que mapea las 3.000 millones de letras de nuestro ADN. Considerado por muchos el avance científico más importante de nuestra época. Él describe cómo es que encontró a Jesús y llegó a creer en la verdad del cristianismo. Bueno, en el lugar donde yo crecí, la fe no era un tema del que se hablara con mucha frecuencia. Mi padre era profesor de teatro, mi madre dramaturga. Cuando fui a la universidad, las discusiones en el dormitorio y a tarde sobre religión comenzaron a ocurrir. No tenía una razón en particular para darle un valor a algún sistema de fe. Nunca fue algo con lo que estuviera familiarizado o hubiera interiorizado. Y supuse que cualquier sentimiento religioso que alguien tuviera estaría basado en alguna experiencia emocional y yo no confiaba en esto. O en algo basado en adoctrinamiento en la infancia, el cual me sentía afortunado de no haber tenido. Me fascinaba la experiencia de aprender sobre el cuerpo humano y sobre todos sus componentes. En particular me fascinaba investigar la genética. Pero luego terminé en la currícula de la Facultad de Medicina, sentado al lado de pacientes con cierta enfermedad. Esto ya no era un estudio abstracto de las moléculas ni de los sistemas. Esta era gente verdadera. Y una tarde uno de mis pacientes, una mujer anciana, maravillosa, prácticamente una abuela, quien sufría una enfermedad cardíaca, tuvo un dolor en el pecho bastante fuerte mientras estaba con ella. Al final lo superó. Y cuando pasó el dolor, ella me explicó cómo fue que su fe era lo que la ayudó en esta situación. Se dio cuenta que los doctores a su alrededor en realidad poco podían hacer, pero su fe sí lo hacía. Y cuando había terminado con esa descripción tan personal de esa fe, volteó hacia mí y yo estaba callado. Entonces, algo sorprendida, dijo: ¿Usted en qué cree, doctor? Finalmente, yo mismo tuve que admitir que con su pregunta me había dado cuenta que yo había dado una respuesta a la pregunta más importante que como humanos enfrentamos: ¿existe Dios? Y la había dado sin siquiera haber buscado la evidencia. Y se supone que era científico. Si hay una cosa que los científicos afirman hacer es llegar a conclusiones basadas en evidencia. Y no me había tomado la molestia de hacerlo. Y fui ayudado por un clérigo que vivía muy cerca. Fui a verlo y le pregunté sobre esto. Él me dio una copia del fabuloso libro de C.S. Lewis, Mero Cristianismo. Aquí me encontraba con un erudito de Oxford de intelecto prodigiosamente desarrollado que había recorrido el mismo camino. En esas páginas yo entendí por primera vez que se puede llegar a creer con fundamentos racionales y, de hecho, observando muchos indicadores alrededor nuestro en términos del universo y de un comienzo y el fino ajuste de todos los constantes que determinan el comportamiento de materia y energía, que parecen programados de una manera tan precisa que hacen posible la vida. Y muchas otras cosas, incluyendo mis amadas matemáticas, y porque en realidad funcionan para describir el universo, es algo que te hace pensar que el creador debe ser matemático. Eso me llevó entonces a la persona de Jesucristo como
Una persona de la que históricamente había muchos documentos era nuevo para mí. Yo creía que Cristo era tan mito como historia y entendí, al leer más al respecto, que era una figura histórica y que contamos con bastante evidencia de su existencia y sus enseñanzas y hasta de su resurrección de la muerte, de forma literal. Ese día, al lado de mi paciente, empezó una travesía para mí. Una travesía que había estado renuente a comenzar, pero que necesitaba hacer. Una travesía que supuse que solo terminaría reforzando mi ateísmo. Pero para mi sorpresa, resultó en mi conversión.